Queridos amigos de los OnlyPanas, el tema del IVA está candente. Bancadas en la asamblea dicen no estamos a favor de que se meta la mano en el bolsillo de las personas. Y otras bancadas dicen me parece bien porque así en el 2016 se subió el IVA, ahora es momento también de que vuelva a subirse el IVA porque todos debemos arrimar el hombro. Que nos dejemos de populismos, dijo un asambleísta. Por ende, yo quiero conversar, y vamos a ver, en la medida de lo posible, conversar con varios analistas, personas que conocen de este tema. ¿Es beneficioso? ¿Es necesario que las personas ahora aporten el tema de 3 puntos al IVA, del 12 al 15%? Le quiero dar la bienvenida a Patricio Larcón, ustedes ya le conocen, amigo de la casa de los OnlyPanas, y por supuesto para poder conversar con él, una persona que conoce el tema, porque uno puede saber algo, pero necesitamos a alguien que sepa el tema a profundidad. Patricio, bienvenido nuevamente a los OnlyPanas. El tema del IVA que ha dado mucha, pero mucha discusión a los y las ecuatorianos. Bienvenido. Gracias, mi querido Jorge. Un saludo cordial a la audiencia de OnlyPanas. Refiriéndome al IVA, este país tiene dos graves problemas, para resumirlo de mejor manera. Más claro. El uno es de seguridad, el crimen organizado, la trata de blancas, la minería ilegal, la extorsión por medio de vacunas, el narcotráfico y los diferentes grupos que se han dividido sus territorios para poder trabajar de una manera organizada. Es una colección de problemas que tenemos. Pero es una colección de problemas por falta de control y todo esto termina en el sistema judicial, ¿no es cierto? En la función judicial, donde con plata se toman decisiones de dejar a la gente que delinque en libertad. Claro, que se dé gusto, por así decirlo. O sea, se dan gusto porque está tan contaminado el sistema que por plata se mueve absolutamente todo. Entonces, por este lado, tenemos el perverso problema de la delincuencia organizada y muy organizada. ¿Por qué? Porque donde hay plata se organizan de mejor manera las bandas delincuenciales. ¿Por qué? Porque hay un lucro por medio, o sea, el negocio es bueno. Y ese es un grave problema que tenemos y no se lo ha podido atacar. Por eso requerimos de dinero. ¿Para qué? Para que las Fuerzas Armadas estén bien equipadas, las ametralladoras con balas, los chalecos antibalas, la policía bien armada, bien alimentados, que puedan transportarse de un lado al otro. Y lo mismo la policía. Y para eso se requiere dinero, ¿no es cierto? Entonces tenemos, y además, un sistema de inteligencia, contrainteligencia para saber qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar, infiltrados, o sea, gente leal. Es un proceso complejo, como pueden saber y pueden caer en cuenta, porque ninguna guerra en ningún país es barata. No, es cara, no se gana sin estrategia y sin dinero. Entonces, teniendo el objetivo claro, que por fin existe un objetivo claro, el decreto 111, el decreto 112, se da el poder a la autoridad para que te haga lo que tenga que hacer. Claro. Y si tiene que abatir a delincuentes, pues lo tiene que hacer. Pues lo tiene que hacer y el Ecuador creo que respalda esa medida. ¿Por qué? Porque estamos hartos de no poder salir y eso afecta a la economía porque la gente no sale, la gente no consume, no hay colegios, no hay consumo alrededor de los colegios, no hay bares, no hay discotecas, no hay restaurantes y eso frena la economía del país. En general, por darte un ejemplo. Casos. Entonces necesitamos plata. Pero ahí te va a decir la gente, oye, pero la plata la tiene el gobierno de nuestros impuestos. ¿Dónde está la plata del gobierno de nuestros impuestos? Ya. Es lo primero que te va a decir la gente. ¿Qué respondes Pero tú eso? tienes toda la razón y la gente tiene la razón. Mira, en este país pocos pagan excesivos impuestos. ¿Ya? Okay. Ese es el problema que tenemos. Y el problema que tenemos es que ¿a dónde se van los impuestos? Entonces, tú tienes, y vamos a hablar de números, de cifras, un país donde el presupuesto general del Estado representa 33%, una tercera parte de todo lo que se mueve en la economía, mientras en otros países representa el 25% y en los países bien manejados representa hasta el 20% de lo que se mueve en la economía. Pero aquí gastamos el 33%. Y no se diga eso, ¿a dónde se va esa plata? En este país gastamos alrededor de 10 puntos
del Producto Interno Bruto, de todo lo que se mueve en la economía, en pagar salarios, en la función ejecutiva, ni siquiera en los municipios, gobiernos seccionales. Mientras en el resto de países o en países organizados se gasta alrededor del 6 o 5%. Entonces, gastamos de una manera excesiva. Tenemos una cantidad de instituciones que no sirven o que no agregan un valor a la sociedad. Ministerios que dicen que dictan política pública. O sea, ¿te parece bien que un ministro de Derechos Humanos de la Mujer, un Ministerio de la Mujer, que ese funcionario tenga un guardaespaldas, un asistente, que tenga un comunicador, que tenga asesores, que tenga un centenar de personas, mientras quien debería dictar la política pública por medio de la Asamblea son ciertos movimientos que defiendan esas causas y que la Asamblea lo analice y lo haga bien y que la función judicial reciba esas denuncias y lo haga bien? Por darte un ejemplo de lo que vi ayer en una discusión. Claro, es que hay varias, o sea, hay varios ejemplos. El Ministerio del Deporte. ¿Por qué tienes que tener un ministro que dicte política pública o tenga un presupuesto o tenga chofer o tenga guardaespaldas o tenga un área administrativa, cuando eso se debe impulsar por medio de federaciones, por medio del sector privado? Solamente por darte ciertos ejemplos. Claro. ¿Cómo puedes explicar que exista una superintendencia de economía popular y solidaria mientras una superintendencia de bancos puede hacer lo mismo? ¿Cómo te puedes explicar que vas a la plataforma financiera y ves a 8 recepcionistas? ¿Cómo te puedes explicar que en el Ministerio de Finanzas se contrate a 1,000 personas? O en el Ministerio de la Producción se contrate, de Comercio Exterior, se contrate a centenares o más de 1,000 personas. Y es la burocracia dorada. Entonces estamos hablando de un Estado obeso en tema burocrático, secretarías, subsecretarías, ministerios, que agencias de regulación, a tu criterio están ahí. Consejos, hermano. Así. Y me dicen que la educación, oye, la educación. Hoy día vi un dato que se gastan $3,950 millones en el país al año en educación. Estás hablando del gasto corriente, estás hablando de alrededor del 40%. Un montón de plata. Entonces, del gasto corriente en salarios te estoy hablando. Entonces, oye, ¿qué sacas tú manteniendo elefantes blancos con malos profesores, sin mantener los colegios, cuando puedes cambiar a un modelo de becas del Estado por mérito para que los chicos vayan al colegio? Con beneficios claros para el país, claro. Porque hemos gastado un montón de educación. ¿Y en cuánto se ha beneficiado el país desde los últimos años? O sea, estamos tomando en cuenta que desde la época de hace unos, ¿qué estamos hablando? Unos 10, 15 años, empezaron a crear secretarías más o menos de la época de Rafael Correa, que empezaron a crearse la Secretaría del Control del Agua, así un montón de cosas más. El ministerio de la Agencia de Control. Los superministerios y todo lo demás. Los superministerios. Y se decía que esto, no, inmediatamente, ¿qué pasaba? Decían, no, es que estamos pagando cuota política, están pagando favores. Es la primera excusa o el primer dicho que van a decir las personas. Ahora, ¿cómo se puede sacar a ese, digamos, en un mundo ideal, coger y empezar a eliminar ministerios y secretarías con personas que llevan más de 10 años, 15 años, el presupuesto para liquidación? Bueno, tienes que hacerlo por etapas, porque primero tienes que calcular cuántos contratos ocasionales existen dentro de la contratación pública. Perdón por la redundancia, pero ahí te vuelas a un montón de gente que no está siendo productiva para el país. Y segundo, haces el nuevo organigrama del Estado, que te tienes que demorar y tienes que analizar para no perjudicar a nadie en cuanto a los servicios que puede, en teoría, dar el Estado. Entonces, armando el nuevo organigrama del Estado, tú pides un préstamo, porque eso es una inversión y ese es un crédito que se va a pagar. Y vas a las entidades, a las multilaterales y dicen, señores, yo en este momento, por ley y porque está dentro de mi competencia, yo lo puedo hacer, yo puedo liquidar a tanto personal y me va a costar tanto. Y dejo un representante legal, por decirte, en un ministerio si es que la Constitución no me permite cerrar. ¿Ya? Okay. Lo hago y eso es invertir, y ese dinero te lo van a prestar porque tú lo vas a pagar, es lo que se recupera inmediatamente y el Estado deja de gastar. Y no solo eso, pero además tú tienes otros gastos operativos alrededor de mantener a tanto personal. En todo sentido.
llega la inversión, el país no tiene el déficit y no incurre en el gasto que está incurriendo y el modelo es sostenible. ¿Por qué? Porque puedes pagar las cuentas, mueves la economía en cuanto a la realidad, no te atrasas 90 días, 160 días, no te atrasas 6 meses para pagar tus obligaciones, no compliques la economía del país. Pero además de eso, más de lo que está. No, pues, porque si llega, muchos servicios, mira, CNT pierde plata. Si se opera de una manera privada, gana plata y puede contratar más gente. Petroecuador es un horror, no tiene un balance. Sube la producción, llega más plata al país. Compensa por lo que liquidaste esa empresa. Sale. Y todo lo engorroso, lo que no sirve. Mira, a mí me parece correcto eliminar el Consejo de la Judicatura, que se ha prestado para que las mafias puedan chantajear a los jueces de turno. A mí me parece bien eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Perdón. Ajá. ¿Para qué? Porque eso tiene que... Las autoridades tienen que ser elegidas por medio de la Asamblea y el Ejecutivo. Y está bien. Y tienen que ser pruebas. ¿Pero qué sacas con un Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué sacas con un Consejo de la Judicatura que lo único que ha hecho es hacer que se aumente la corrupción? Y estamos hablando de pocas entidades, pero tienes que hacer el nuevo organigrama, el nuevo plan estatal y decir, señores, yo recaudo, en el mejor de los casos, 16,000 millones de dólares y es lo que yo puedo gastar. ¿Por qué el gobierno actual no ha topado ese tema? El tema de empezar a eliminar dependencias del Estado, organismos del Estado, que no, a criterio de muchas personas, no sirven como, mencionaba Patricio, el Consejo de la Judicatura, Participación Ciudadana y otros más. ¿Por qué Daniel Noboa o el ministro Juan Carlos Vega no ha dicho, señores, se elimina este ministerio y punto, y nadie me dice nada? Bueno, hay instituciones que tú como presidente puedes tomar decisiones y otras no. A nivel de constitución. Sí. Algunas tienen que entrar por medio de una enmienda o la mayoría en la asamblea por cambios de leyes y otras tú puedes tomar la decisión directamente. Claro. ¿Por qué no lo ha hecho? Creo que yo no sé si el candidato Daniel Noboa, él se presentó como un candidato de centro izquierda. Tal vez no piensa igual que yo, por darte un ejemplo, o que como piensa otra gente. Tal vez no ha tenido el tiempo, tal vez eso no ha sido uno de sus objetivos, pero tal vez no es una medida popular, pero siéndote sincero, esa es una de las únicas salidas que tenemos como país a mediano y largo plazo. O sea, sincerar las cuentas y pagar lo que podemos pagar y ir creciendo como economía, ¿no es cierto? Que la economía vaya creciendo por la generación de riqueza y no por gastar ineficientemente y que el rato menos pensado te llegue la factura y ya no puedes pagar. Como lo que pasó, el tema último de Navidad, de que decían que no iba para los décimos, no hay para los sueldos, nos fregamos las Navidades y todo lo demás. Porque hay que ser sinceros en una cosa, el Estado cerró el anterior año con un déficit terrible, no se dieron el tema de los presupuestos claros para este año y estamos viviendo las consecuencias. Una ministra de gobierno que tiene que ir a la asamblea a decir, vean señores, por favor, vamos con el tema del IVA, ya déjennos gobernar, necesitamos lo del IVA. Una ministra de gobierno y al lado está el ministro de Finanzas. Pero a ese punto estamos llegando, de que no existe... existe una necesidad imperiosa de que, señores, el IVA, sino lo que dijo el ministro. Voy a salir y voy a marchar yo a la asamblea. Mira, el problema, existen algunos problemas. Nunca se cambió el modelo. El presidente anterior, con una irresponsabilidad, pero sin límites, gastó $1,500 millones más de lo que habían gastado los anteriores gobiernos. Dejó al país acabado, con un hueco enorme. El hueco es de $5,000 millones y la necesidad de financiamiento será superior a eso. Ya. Entonces, es gravísimo. O sea, pagamos la factura de una ineptitud absoluta del gobierno anterior. Y la verdad es que sí necesitan ingresos inmediatos para financiar o para invertir o para pagar a las Fuerzas Armadas, a la policía. Y mira,
Definitivamente tenemos que hablar de algo temporal. O sea, no puede ser de 1 año, 2 años, 3 años. No. Tiene que ser, mira, primero lo que debemos de entender es cuánto va a costar la guerra. Una vez que entendamos cuánto va a costar la guerra, tenemos que hacer una contribución como sociedad temporal, pero no debemos permitir que el Estado siga gastando como gasta. Claro, porque ahorita lo que la gente te va a decir es, bueno, yo me siento aquí tranquilo, voy a esperar cuánto es, y porque sí, quiero arrimar el hombro. Pero a tu criterio, ¿tú estarías de acuerdo de que se suba el IVA al 15%? No sé si el IVA, pero tiene que ser un impuesto temporal. ¿Salida de divisas quizá? Tampoco, porque eso te frena la inversión. No sé, tenemos que hablar de una contribución temporal como ecuatorianos, pero temporal y mínima por el costo de mantener bien a las fuerzas del orden. ¿Cuánto tiempo le calculas tú más o menos? No, esto puede durar un buen tiempo, porque primero, no solo que tienes que trabajar bien y con una estrategia, pero tienes que mantener en una buena situación a la policía y a las Fuerzas Armadas, y a la inteligencia, a la contrainteligencia. Y esto no va a ser un tema de meses, claro. Esto va a ser un tema de años. Pero entendiendo cuánto va a costar ese sacrificio, el Estado también tiene que hacer un sacrificio. O sea, aquí dirían todos. Todos. Y tienen que explicar, o sea, cuánto van a dejar de gastar y en qué rubros van a dejar de gastar. Especialmente lo que no nos genera valor en este momento. Bueno, aparte de lo que estamos diciendo, el tema de la burocracia, ¿qué otro aspecto lo consideras tú que debe ser como que, señores, evalúen bien si es que necesitamos o no? Todos los servicios, porque el gobierno también incurre en servicios. O sea, tú tienes servicios de seguridad, comunicadores, toda la plana administrativa. ¿Por qué no te digo que debes votar a un médico, no debes votar a un policía, a un militar? Oye, pero a la plana administrativa del Ministerio de Educación, a la plana administrativa del Ministerio de Salud, a la plana administrativa, o sea, tienes que ser eficiente. Y punto. Y habrá ministros que sí, tienen que tener seguridad, del ministro de Gobierno, me invento, y otros ministros que, oye, nadie los conoce. O sea, ¿para qué necesitan asistentes, seguridad? Y unos ministerios que tampoco deben existir. Entonces volvemos a lo mismo, al nuevo organigrama. ¿Qué le sirve al país y qué no le sirve al país? ¿En qué estamos gastando y en qué podemos invertir? Deberíamos invertir el 80% del presupuesto. ¿Y ahorita qué? Gastamos el 80% del presupuesto. No he hecho ni el cálculo bien, pero así a grosso modo es lo que yo veo. Claro, es una medida radical porque estamos en una situación radical totalmente que nadie se lo imaginó. Nadie pensó que a la segunda semana de enero íbamos a tener un nivel de guerra con secuestros en un canal de televisión, bombas por aquí, militares por acá. Nadie se imaginó. Y hoy mataron a un fiscal. Sí, claro, por la zona que estaba yéndose para una audiencia por Iván Borjas, si no me equivoco, César Suárez, si no me equivoco. Sí, exactamente. El fiscal César Suárez. Imagínate, a ese punto estamos y no existe seguridad. Ahora, tú sabes cómo somos los OnlyPanas de acá. Si tú le tuvieses enfrente a Daniel Noboa, ¿qué le dirías, Patricia? Así, le diría, vea, señor presidente, ¡tac! ¿Qué? Señor presidente, así como usted tiene la firmeza, ha tenido la entereza de tomar decisiones en el ámbito de seguridad y lo ha hecho bien, haga lo mismo en cuanto al modelo económico. Lo mismo, es cuestión de tomar una decisión. Pero ahí quizá se podría ver lo que algunos dicen que existe, otros dicen que no existe. ¿Se afecta o no se afecta el pacto? Oye, llega hasta cierto punto que puede empeorar el pacto, el alza de impuestos, mientras tomar ciertas decisiones donde él tiene el poder para hacerlo sin pasar por la asamblea, pueden ser mucho más convenientes que un impuesto. Claro, porque ahorita hemos visto, ¿no? Revolución Ciudadana, Socialcristianos, Pachacutic, creo que esta construye también. No vamos a apoyar el tema. Y por favor, hasta para tomar esas decisiones, puedes conversar. ¿Cómo lo estás haciendo en la asamblea? Yo creo que como está entrando en un tema por carácter urgente, muchos están mencionando, no, es que va a entrar por el Ministerio de la Ley. Y se va a aplicar así, aunque la Asamblea me diga que no, va por el Ministerio de la Ley. Y puede ir. Lo que sí, en lo que se debe tener cuidado es
en que no esto sea temporal, que esto no sea permanente. Claro, que no se afecte por, aunque, bueno, Patricio me está 3 puntos de diciendo IVA que- son 2.000 millones de dólares. Son dos puntos más del PIB. O sea, mucha gente dice, no, es que por el esfuerzo no vamos a sentir lo que esto, que lo otro. Son 2 puntos más del PIB. Que dejen de gastar. El gasto innecesario. Que dejen de gastar. Sería doloroso, pero es una de las medidas que porque los despidos, Mira, la falta aquí de no hay empleo. Guerra se queda en sin contra de empleo. la delincuencia organizada y guerra en contra del piponazgo. Esas son las dos guerras, los dos frentes que tiene el presidente. Patricio, te quiero agradecer por el tiempo. No sé, algún mensaje que quieras pasar a la audiencia. Por si acaso, quién sabe, por ahí este mensaje llegue a las altas esferas, al ministro, al presidente. Dale, hermano, con confianza. No, aquí, mira, ¿qué es lo que está viendo la ciudadanía? Y el presidente tiene un apoyo brutal en este momento. Estamos hablando de 70 puntos, más de 70 puntos. ¿Y en qué se basa ese apoyo? En los resultados inmediatos que está generando. Tema de seguridad. Que haga lo mismo en cuanto a las decisiones difíciles para mejorar la economía del país a mediano plazo. Nada más. Tiene que tomar decisiones duras como todo en la vida. Como todo en la vida. Patricio, gracias por el tiempo que estás acá con los OnlyPanas. El IVA beneficia, perjudica a la ciudadanía, el bolsillo sobre todo. Gracias por tu comentario, Patricio, y estaremos conversando en futuras ocasiones. Veamos cuando ya se aplique el IVA y después, si es que no se llega a aplicar. Patricio, Gracias, mi querido Jorge. gracias, muy amable. Gracias, amigos. Nos vemos.